¿Qué tal, chicos? Bienvenidos a una nueva sesión de taller de ética. El tema del día de hoy vamos a hablar de los derechos humanos. Obviamente, pues vamos a involucrar lo que viene siendo la ética en los derechos humanos. Creo que lo primero y lo más importante es definir qué son los derechos humanos. Los derechos humanos son el conjunto de prerrogativas sustentadas en la dignidad humana, cuya realización efectiva resulta indispensable para el desarrollo integral de la persona. Vamos a analizar esta frase, vamos a analizar la parte de dignidad humana y también algo que dice acá, el desarrollo integral de la persona. Ok, pues los derechos humanos son todos esos derechos que debemos de tener por el simple hecho de existir, por el simple hecho de ser una persona o de ser un humano. Y estos derechos deben ser universales. ¿Qué quiere decir esto? Que todos los debemos tener. Y estos derechos están enfocados en dignificar a todo ser humano. ¿Ok? Por eso les dije que prestemos atención a dignidad humana. Ahora bien, dice para el desarrollo integral de la persona. Cuando hablamos de algo integral, es algo completo, que te desarrolles de manera social, de manera familiar, de manera laboral, profesional, emocional, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, el lograr formarte o desarrollarte de manera integral, pues se puede hablar de que se está cumpliendo el objetivo de los derechos humanos de dignificar la vida humana. Ok, este conjunto de prerrogativas se encuentra establecido dentro del orden jurídico nacional, en nuestra constitución política, tratados internacionales y leyes. Ok, algo muy importante, está establecido en nuestra constitución. Si México quizás no sea un país perfecto, sin embargo, ante la ley, ante la constitución, es uno de los países donde más se concentran los derechos humanos. En otros países, en dictaduras y demás, digamos que no se cumplen o no se garantizan todos los derechos humanos, ¿no? Obviamente lo tenemos establecido en nuestra constitución, sin embargo, el tenerlo también nos permite estar en diferentes tratados internacionales, porque digamos que se comparte la misma ideología con otros países. En cambio, si no estás dignificando la vida humana o estás eh, irrumpiendo los derechos humanos, pues, por ejemplo, en el caso de las dictaduras, pues puede ser de que ciertas instituciones o ciertos países no quieran hacer acuerdos internacionales contigo por esta cuestión de que no estás dignificando la vida humana. Y por eso, pues de repente, Naciones Unidas y demás se ponen de acuerdo para perjudicar esta dictadura porque consideran que no están acorde, sus políticas no están acorde a dignificar la vida humana, ¿no? Ahorita les voy a hablar de los principales. Vamos a ver los principales y luego les voy diciendo las demás características que tienen los derechos humanos. Y el principal, el que siempre vamos a escuchar y todavía hay una polémica, pero no vamos a entrar en temas de pues, aborto o no. Y el principal es el derecho a la vida. Es decir, de que nadie te puede privar de tu vida. Si alguien lo hace o intenta hacer, pues ahí estamos hablando de un asesinato. Y pues ahí se está violando pues un derecho humano y pues por eso que es el principal. Y persona que mata a alguien, pues obviamente, evidentemente se va a la cárcel. Ok, derecho a la igualdad y prohibición de discriminación. Dice, todas las personas tienen derecho a gozar y disfrutar de la misma manera los derechos reconocidos por la Constitución, los tratados internacionales y leyes. ¿Qué quiere decir esto? Que no porque tengas, no sé, origen indígena o que tengas un distinto color de piel, no se te van a aplicar los derechos humanos o no se te van a aplicar otras leyes, no. Tanto derechos humanos y las leyes deben aplicar para todos y no te pueden discriminar por cuestiones de tu origen étnico o nacional, es decir, si vienes de una etnia,
por ejemplo, eres de la cultura maya, o nacional, no sé, eres extranjero. Si ya estás en nuestro país donde se deben cumplir los derechos humanos, se deben cumplir para ti, aunque seas extranjero. El género, la edad, discapacidades, condición social, es decir, si eres pobre, si eres clase media, etcétera, condiciones de salud. No es lo mismo ser un discapacitado que tener condiciones de salud. Por ejemplo, si eres alguien con VIH y que no te quieran hacer valer tus derechos o que no te quieran dar consulta, pues ahí no se está cumpliendo el derecho de igualdad y de prohibición de discriminación. También por tu religión, opiniones, preferencias sexuales, estado civil. El caso es que no te pueden discriminar o no deben discriminarte y decirte estas leyes no aplican para ti. No, no, no. Las leyes son para todos. Y pues también cuando hay una discriminación, pues puede haber demandas de por medio, ¿no? Ok. Tenemos la igualdad entre hombres y mujeres. Si bien, algo muy importante, acá una cosa lo puede decir la Constitución, en tinta y en papel puede estar todo escrito. Sabemos que hay muchas situaciones que no se cumplen. Sin embargo, pues ante la ley dice que tanto hombres y mujeres son iguales y digamos que en cuestión laboral o social y demás deben estar en mismas posiciones. O sea, deben tener las mismas oportunidades y demás porque ambos tenemos ambos géneros tienen las mismas capacidades. Igualdad ante la ley, acá como también ya lo mencioné, todos somos iguales, no te pueden decir tú, esta ley se aplica para ti y esta no aplica para ti. Libertad de la persona, es decir, que la persona puede actuar en pleno uso de sus facultades mentales, puede decidir, puede hacer lo que se le pegue la regalada gana. Sin embargo, recordemos que toda libertad termina cuando comienza la libertad de alguien más. Entonces, sí somos libres, pero tenemos ciertas limitaciones. Y esas limitaciones es cuando comienza la libertad de otras personas y no la podemos pisotear. Pero también, por ejemplo, la libertad en esta parte, que pues es la parte de la acción, también habla de la libertad de las personas. Por ejemplo, en México, hace 220 años aproximadamente, pues todavía había esclavitud. Nos liberamos del yugo español, nos liberamos de la corona española. Sin embargo, varios años hubieron todavía este sistema esclavista. Y pues también habla de esto, de que no podemos privar de la libertad de nadie. En México está prohibidísima la esclavitud y es una especie de secuestro, por así decirlo, ¿no? Acá tenemos libertad de trabajo, profesión, y cada persona puede decidir qué quiere estudiar, qué quiere trabajar, siempre y cuando no irrumpa las leyes, obviamente está. Ojo, una cosa es que decidas que quieres estudiar o trabajar y otra cosa es, pues, es que te contraten, ¿no? Pero pues eres libre de ejercer o también digamos que eh, nadie te puede obligar. Si tú no quieres hacer un trabajo, o pasa, digamos, en el contexto familiar, que te quieran obligar a estudiar medicina o a que seas abogado y demás, ¿no? Ahí tú decides qué es lo que quieres estudiar. Libertad de expresión, todo ser humano tiene esta libertad de expresarse, pero volvemos a lo mismo, la parte de la libertad de expresión, pues recae esta parte de que somos libres siempre y cuando no perjudique la libertad de otras personas. Se tiene la libertad de religión o culto, se tiene la libertad también de formar una familia. Y así, pues estos son los principales, ¿no? Hay muchísimas. Ah, también derecho a la propiedad, tienes derecho a tener una casa, derecho
al acceso a información. En realidad es un listado muy grande, pero pues estos son los principales, ¿no? Que dignifican lo que viene siendo la vida humana. Vamos a hablar de otras características que tienen los derechos humanos. Dice, los derechos humanos son inalienables, no deben suprimirse salvo en determinadas situaciones y según las debidas garantías procesales. ¿Qué quiere decir esto? Que las leyes aplican o los derechos humanos aplican para todos. Eso se refiere que son inalienables. ¿Qué quiere decir? Que aplica para todos. Y sí dice que puede ser salvo a ciertas situaciones. Por ejemplo, tenemos derecho a la libertad. Pero si yo cometí un delito, maté a alguien, obviamente ya aplica que me quiten ese derecho. Porque cometí un asesinato. Entonces ya para mí no aplica este derecho de la libertad. O, por ejemplo, no sé, maté a 5 personas, pero el gobierno mexicano no me puede matar porque yo tengo derecho a la vida. A pesar de que yo incumplí con esto, lo más que pueden hacerme es, pues ahora sí que encarcelarme y darme cadena perpetua, ¿no? Porque en el tipo de gobierno que estamos, establece de que la decisión de si un criminal vive o muere, pues no debe quedar en nuestro sistema de justicia. Y se los pongo así de fácil, hasta siendo un delincuente que ya se le haya comprobado que cometió el delito, también sigue teniendo gran cantidad de derechos humanos. Se le tiene que tratar de una manera digna, porque así lo establece la Constitución y varios acuerdos internacionales, ¿no? Que digamos que hasta tienen cierto derecho a reivindicarse. Ok, vamos con otra característica. Los derechos humanos son iguales y no discriminatorios. Esto ya lo habíamos mencionado, que tienen que aplicar para todos. Dice, los derechos humanos incluyen tanto derechos como obligaciones. Los estados, cuando leamos estados con E mayúscula, hace referencia a países. Por ejemplo, México es el gobierno de todo un país. Los estados asumen las obligaciones y los deberes en virtud del derecho internacional de respetar, proteger y realizar los derechos humanos. La obligación de respetarlos significa que los estados deben abstenerse de interferir en el disfrute de los derechos humanos o de limitarlos. La obligación de protegerlos exige que los estados impidan los abusos de los derechos humanos contra los individuos y grupos. ¿Qué quiere decir con esto? Que ahora sí que como estado, como país, México tiene que garantizar que se cumplan los derechos humanos. Por ejemplo, hace un año aproximadamente comenzó un fenómeno económico y político en Latinoamérica y comenzó una caravana de migrantes que querían llegar a Estados Unidos, pero para llegar a Estados Unidos tenían que pasar por México y ahora sí que entraron a la fuerza. Fue muy criticado el presidente Andrés Manuel de que por qué les estaba dando comida y ayuda y demás. Ahí pues había también el conflicto de que Trump dijo, no, pues no pasan, ya pasaron por tu país y demás. Sí se les estaba tratando de hacer que regresen, pero pues la realidad es que como estamos metidos en diferentes tratados internacionales como país, se tenía que garantizar la seguridad de estas personas. También por eso se le dio ayuda humanitaria como alimentos, se le dieron otros recursos. Incluso a algunas personas el gobierno les estaba dando una especie de pasaporte que les permitía trabajar dentro del país. Muchos dicen, oye, es injusto, nosotros tenemos personas pobres y tú le estás dando comida a estos.
o hay personas sin trabajo y tú le estás dando trabajo a los inmigrantes que entraron a la fuerza y demás. Pero pues es la cuestión de que estamos en varios tratados internacionales y es la obligación del país tratarlos de una manera digna, porque al final son humanos. Les digo, se intentó persuadir de que regresaran, pero pues aún así. Y obviamente México no se podía poner en una posición agresiva. Primero que nada, nunca ha sido la naturaleza de México en contra de otros países. Y segundo, también recordemos que nosotros tenemos gran cantidad de personas que se cruzan la frontera de Estados Unidos. Y también varios gobiernos, varias presidencias han luchado porque a estas personas que han cruzado se les trate de una manera digna, ya sea si los van a deportar o si ya los cachan sin papeles, que se les trate de una manera digna, porque hace muchos años atrás, digamos, los que se iban de mojados y tenían que pasar por ranchos para esconderse y demás, las personas les disparaban y su muerte no era delito. Entonces, muchas cosas que han ido cambiando, ¿no? Pero ahora sí que en materia de derechos humanos ha habido mucha evolución. Ok, los derechos humanos tienen algunos principios. Por ejemplo, el principio de la universalidad. ¿Qué quiere decir esto? Que todas las personas deben tener derechos humanos por el simple hecho de haber ya nacido, de existir. Principio de interdependencia. Consiste en que cada uno de los derechos humanos se encuentran ligados unos a otros, de tal manera que el reconocimiento de uno de ellos, así como su ejercicio, implica necesariamente que se respeten y protejan los múltiples derechos. ¿Qué quiere decir? Que todos los derechos humanos están encadenados, están vinculados para que si se cumple uno, se tienen que cumplir todos. Recordando que el objetivo es dignificar al humano y que ese ser humano se pueda desarrollar de manera plena. Ese es el principio de interdependencia, que si se cumple uno, se tienen que cumplir todos. Y partiendo de esto tenemos el principio de indivisibilidad, que quiere decir que va de la mano con el anterior, que no se puede solo cumplir uno, que no se pueden dividir, que es todos o ninguno prácticamente, ¿no? Y tenemos el principio de progresividad. Constituye una obligación del Estado para asegurar el progreso en el desarrollo constructivo de los derechos humanos. Al mismo tiempo implica una prohibición para el Estado respecto a cualquier retroceso de los derechos humanos. ¿Qué quiere decir esto? Que no se puede retroceder en materia de derechos humanos. Al contrario, se tiene que ir buscando que vaya evolucionando, pero que esta evolución sea para mejora. Pueden existir más derechos humanos más adelante, sí, o pueden reforzar los que ya están establecidos. Pero pues ahora sí que no puede haber un retroceso en materia de derechos humanos. Siempre la vista es para adelante y no para atrás. ¿Cómo se vincula la ética en todo esto? Pues es muy simple, obviamente para establecer cuáles son los derechos humanos o cuáles son los derechos humanos fundamentales, tuvo que haber un análisis filosófico y ético para establecer cuáles van de primero o cuáles son los derechos fundamentales. También se puede decir derechos naturales pues del ser humano, ¿no? Y obviamente también acá entra la ética para incluso establecer lo que serían las sanciones en caso de incumplirlos, ¿no? Tuvo que haber miles y miles de debates filosóficos y éticos para poder establecer todo esto y para establecer qué pasa si no se cumple. Porque pues también parte de lo que viene siendo la ética es el trato digno
entre seres humanos. Ok chicos, vamos a dejarlo hasta aquí en este video. Nos vemos en la siguiente sesión.